Buenas noches, vamos a comenzar hoy nuestra cuarta clase de Dios y las finanzas. Nuestra clase de hoy se titula La voluntad de Dios es que seamos prósperos. Sí, ese es el corazón del Padre para los que somos sus hijos. Él quiere que seamos prosperados, Él quiere que seamos bendecidos con todo lo que Él nos ha dejado. Veíamos la semana pasada que Adán y Eva se les fue entregado autoridad y potestad para que ellos pudieran ser prósperos, para que pudieran multiplicarse, para que fueran fructíferos y para que fueran buenos administradores de toda la creación que Dios les había dejado, para que ellos disfrutaran y aparte administraran. Vimos también que cómo es el corazón de un buen mayordomo, ¿sí? Un buen mayordomo es obediente, es una persona proactiva, es una persona que sigue los preceptos de Dios, es una persona fiel en su corazón, es una persona fiel hacia Dios, hacia su familia y hacia lo que Dios le ha dejado que administre, ¿sí? Que pueden ser nuestros dones, nuestra familia, nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestro trabajo, todo eso es lo que Dios nos ha dejado para que seamos administradores de ello. Un buen mayordomo tiene una actitud correcta. Recordábamos que los hermanos de José, recuerdan que hablábamos de José, que es el mayordomo por excelencia, los hermanos de José permanecieron en su tierra y pues tenían una actitud pues obviamente incorrecta porque vendieron a su hermano, había envidia y no había esa actitud de servicio hacia su casa hasta que su papá les dijo, ¿qué hacen ahí sin hacer nada, no? Y en cambio un buen mayordomo no le tienen que decir que esté haciendo cosas o que se ponga a hacer las cosas. Es una persona proactiva, una persona que oferta, una persona que da, ¿sí? Un buen mayordomo es sabio, un buen mayordomo es fructífero y se encarga de los intereses de Dios aquí en la tierra. Esas son las características de un buen mayordomo. Y un buen mayordomo, cuando una persona, su corazón califica para ser buen mayordomo de las cosas de Dios, es cuando empezamos a caminar en prosperidad, ¿sí? En esa prosperidad de Dios. Y bueno, ¿qué es la prosperidad? ¿No? Porque yo creo que en la iglesia hemos escuchado mucho esta palabra por mucho tiempo, ¿sí? Pero hoy vamos a definir y vamos a explicar realmente qué es la prosperidad desde el punto de Dios, no desde el punto del hombre. La que sigue, por favor. La voluntad de Dios es que seamos prósperos. ¿Y dónde dice esto? En la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio 39. Aquí se los voy a leer. Dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. La voluntad de Dios está establecida en su palabra. Nosotros, ¿cómo encontramos la voluntad de Dios? En su palabra, buscándolo en nuestra relación personal. En nuestra relación personal con Él encontramos su voluntad, ¿sí? ¿Por qué Dios quiere que seamos prosperados o que seamos prósperos en esta tierra? ¿Por qué? Simplemente porque nos ama, porque somos sus hijos y quiere que tengamos una vida plena, una vida satisfactoria en esta tierra, siempre y cuando nosotros tengamos nuestras prioridades en orden, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad, en la definición del diccionario de la Real Academia Española, es el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede o ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener o gozar de prosperidad. Esto para mí es, en otras palabras, es estar bendecido, ¿sí? Vivir en paz, vivir
cuando las cosas van fluyendo, ¿sí? Que no hay, siempre tenemos situaciones adversas en la vida, ¿no? Pero cuando uno puede esquivarlas con la bendición de Dios, con sabiduría, disfrutando y tener contentamiento en el momento, ¿no? Vivir con lo que tenemos en el momento con un corazón agradecido y no con queja en nuestro corazón, ¿sí? Y si ustedes ven aquí en esta definición, en ningún momento mencionan el dinero. Y esto es una definición de la Real Academia Española. No habla de dinero, ¿sí? Habla de una prosperidad física, una prosperidad del alma, que es gozar, que es disfrutar, triunfar, tener éxito y vivir un curso favorable dentro de nuestras vidas, ¿sí? Y puse abajo la definición de riquezas. Riqueza es la abundancia de bienes y cosas preciosas y de cualidades o atributos excelentes. Son definiciones y conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Ahora vamos a ver la definición de prosperidad con las raíces hebreas. De ahí viene ya la definición de la prosperidad conforme a la Biblia. La siguiente. La palabra prosperidad tiene diferentes raíces hebreas o palabras hebreas, y una de ellas es salak, que significa empujar hacia adelante. Este vocablo nos enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos. Debemos empujar con fuerza, debemos de trabajar con esmero, poniendo nuestro mayor empeño en todo lo que realizamos. No debemos de ser mediocres o descuidados. Qué importante para que nosotros podamos vivir y disfrutar de la bendición de Dios es que tenemos que trabajar, tenemos que siempre tener un espíritu que vaya avanzando en todo tiempo, ¿sí? Debemos de trabajar con esmero, ser diligentes en lo que se nos ha asignado aquí en la tierra, en el tiempo que estamos aquí y en el lugar donde estamos, trabajar con esmero, las cosas con excelencia, ¿sí? La segunda palabra es sacal, que significa ser prudente, inteligente, considerado. Debemos comportarnos con seriedad, prudencia, responsabilidad. Todo lo que hagamos requiere compromiso. Una persona comprometida con la causa de Dios, su familia y con su trabajo logrará la prosperidad. La prosperidad es un conjunto de cosas. Es lo mismo como lo que veíamos hace rato con el mayordomo. El mayordomo debe de tener ciertas características para poder calificar y ser un buen administrador. Asimismo, la prosperidad tiene varias aristas, ¿sí? Todo lo que hagamos requiere compromiso, una persona comprometida con la causa de Dios, con su familia, con su trabajo y así lograr prosperidad. Y aún en la adversidad, obtener ventajas y aprender de ello. Debemos de tener un corazón enseñable, ¿sí? Un corazón humilde. Esa es la clave de que nosotros podamos entrar en la bendición, en la prosperidad de Dios y ser esos mayordomos a los que Dios nos ha confiado que seamos. La tercera palabra es shalá, que significa estar tranquilo, seguro, exitoso, feliz, en seguridad. La confianza en Dios produce un efecto reconfortante. Nos anima a caminar por la vida enfrentando las dificultades con valor y fe. Veíamos en la primera clase que debemos de conocer a Dios y reconocer a Dios como nuestro proveedor. Cuando somos probados en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida financiera, cuando aprendemos a confiar y a depender absolutamente de Dios, es cuando viene esta paz, es cuando viene este gozo, cuando viene esa seguridad de que sabemos que Dios va a abrir un camino donde no lo hay, ¿sí? Es conocer esa faceta de Dios y tener esa plena confianza y descansar en Él, sabiendo que Él va a suplir la necesidad en el momento que nosotros lo necesitemos.
¿sí? Es esa confianza de caminar con Dios y decir, Padre, yo sé que tú eres mi proveedor y nada me falta, como dice Salmos 23. La cuarta palabra es shalom, que significa paz, bienestar, feliz, estar bien. Solo el Señor puede producir esta clase de paz en nuestro corazón. Nadie más, ni el dinero puede traer esa tranquilidad a nuestra vida. En medio de la adversidad y las vicisitudes de la vida, se puede vivir feliz y agradecido con Dios. Esto es igual al contentamiento, ¿sí? A veces necesitamos pagar cosas, hay una situación de enfermedad en casa, hay situaciones en el trabajo, ¿sí? Pero a pesar de eso, tenemos que aprender a vivir en contentamiento y en gratitud, ¿sí? Y eso es lo que nos califica delante de Dios para que seamos bendecidos y seamos prósperos. En cuanto a nosotros, entre más nos quejemos en nuestro tiempo de prueba, esa prueba se extiende, ¿sí? Es como los judíos se quejaron y pasaron dando vueltas ahí y no entraron a su tierra prometida. Cuando nosotros somos agradecidos a pesar de la situación con Dios y tenemos cuando hay adoración en nuestra boca, hay adoración en nuestro corazón, hay adoración en nuestra forma de vivir, es cuando nosotros somos aprobados. La que sigue, por favor. La prosperidad divina se divide en 3 áreas. La primera, que es la más importante, la prosperidad del espíritu, que se trata de tener una relación íntima con Dios. Pero para ello hay que ser nacido de nuevo. Tenemos que ser sus hijos y reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador para que venga y haya prosperidad en nuestro espíritu, ¿sí? Las personas que, mejor dicho, los que somos hijos de Dios, reconocemos la voz de nuestro Padre. Y como todos los papás, los que somos papás sabemos que cuando amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Tenemos que marcarles el camino, enseñarles las formas de hacer las cosas. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos y les amamos, también los disciplinamos precisamente por eso. Entonces, cuando nosotros entramos en una relación íntima con Dios, de amor y de obediencia, es cuando hay prosperidad en nuestro espíritu. El segundo punto es prosperidad en el alma, que incluye la mente, los deseos y las emociones. Cuando hay sanidad en nuestro corazón, cuando hay entendimiento y revelación en nuestra vida acerca de las cosas de Dios y de su voluntad en nuestra vida, nuestras emociones están en su lugar. Tenemos una buena administración de nuestras emociones, ¿sí? Tomamos mejores decisiones en nuestra vida y esas decisiones se ven reflejadas en nuestra prosperidad, ¿sí? Esas decisiones, si son buenas, obviamente tenemos buenas consecuencias, ¿no? Si esas decisiones son malas, bueno, tenemos malas consecuencias. El tercer punto es la prosperidad del cuerpo. Y esa es la bendición de gozar salud física, ¿sí? El que seamos prósperos en el ser que Dios nos ha dado. No sé si recuerdan que en la última clase veíamos, bueno, cómo empiezo, cómo obtengo una buena mayordomía. Pues empezando con nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que decidir qué es lo que qué permitimos en nuestra vida. Tenemos que decidir si pasamos tiempo con Dios o no. Tenemos que decidir qué escogemos, qué escuchamos, qué vemos, con quién nos relacionamos. Eso es ser buen mayordomo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Tan sencillo como qué comemos, qué tipo de alimentos comemos. Sabemos que hay alimentos que no son tan sanos, bueno, decidir sobre eso, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas cosas que Dios nos ha dado para que administremos. Y si somos fieles
en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo, entonces estamos en el camino de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Dice Mateo 6:33, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Hay otra versión que dice, y todo lo demás será añadido. Dios sabe que tenemos necesidades en nuestra vida diaria. Hay cosas que pagar, hay comida que comprar, hay rentas que pagar, hay compromisos. Todos tenemos compromisos, ¿no? Pero Dios nos dice, primero búscame, busca mi reino, busca las cosas de arriba, como dice la palabra, y todo lo demás se te dará dado por añadidura. El buscar a Dios, el buscar su rostro, el buscar su palabra, buscarlo en oración, vivir conforme a lo que Él nos ha mandado en su palabra, eso es buscar el reino de Dios, ¿sí? Eso es poner nuestras prioridades en orden. Dios es primero, después nuestra familia, el trabajo, el servicio. Tener nuestras prioridades en orden. Cuando tenemos esas prioridades en orden es cuando viene la prosperidad de nuestra vida. Cuando hay orden en nuestra vida, hay abundancia, hay bendición, hay prosperidad. En Salmos 37:4 dice, el Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará más de lo que deseas. Cuando nos deleitamos en Dios, cuando amamos a Dios de una manera desinteresada, no porque no buscamos a Dios por lo que Él nos pueda dar, sino buscamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y aquí sí quiero hacer una aclaración. Pues yo creo que en la iglesia en general se ha hablado del evangelio de la prosperidad, ¿sí? Pues no hay tal evangelio en la palabra de Dios, no lo mencionan así. Eso es algo que el hombre ha inventado o ha agarrado y ha tergiversado para un interés propio, ¿sí? Es por eso que estamos explicando qué es la prosperidad desde el punto de Dios. Ahora, cuando las personas no conocen realmente la prosperidad desde el punto de Dios, lo tergiversan, lo manipulan y le venden a las personas que si se acercan a Dios van a tener dinero o van a ser ricos o van a tener milagros. Y realmente eso no es verdad. Eso no está en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que conocer realmente cuál es la prosperidad de la que Dios está hablando. La prosperidad financiera, ahora sí es, la prosperidad financiera es una evidencia de la prosperidad divina. Y la prosperidad divina va en primer lugar, ¿sí? Las finanzas es el resultado de tener una vida bien administrada y alineada a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Puse algunos versículos de lo que nos habla la prosperidad. Vamos a leerlos y después vamos a platicar sobre de ellos. El primer versículo es Josué 1, 7 y 8. Dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Estas son las palabras del Señor a Josué, ¿sí? Aquí hay varios puntos que tenemos que poner atención. Dios le pide que tenga valor y firmeza para obedecer, ¿sí? Cuando nosotros somos valientes, somos radicales y somos personas que nuestra decisión por Cristo es firme y que caminamos en los preceptos de Dios, somos prósperos. Dice aquí, no te apartes, dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de la ley, para nada. Así solo tendrás éxito donde quiera que vayas.
recita. Recitar es leer, es hablar, es meditar. El libro de la ley. Mediten él de día y de noche, o sea, en todo tiempo. Dios no se pone de vacaciones, tampoco nosotros tenemos vacaciones en Dios, ¿sí? Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Está bien, lee, medita, pero también pone en obra. Cumple con cuidado lo que está escrito. Y así, entonces significa, y en conclusión, así prosperarás y tendrás éxito. Yo creo que Dios ya nos dio la bendición, ya nos dio las instrucciones, ahora de nosotros depende ponerlo en práctica. A veces creo que tenemos un concepto erróneo de lo que es la oración y la declaración de la palabra, ¿sí? Yo creo que no es suficiente. Dios es soberano, es bueno, nos escucha y nos bendice porque nos ama, pero tenemos que poner en práctica. Aquí como se lo dijo Josué, no te apartes de ella, tenemos que ser diligentes en buscar a Dios, en caminar en lo que Dios nos ha marcado en su palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, tenemos que poner en obra lo que leemos, ¿sí? Y entonces, después de todos esos pasos, seremos prósperos y tendremos éxito, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de las finanzas y de la prosperidad y la bendición de Dios para nuestra vida está en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos con Salmo 1, del 1 al 6. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ella. Se repite lo mismo que en el versículo de arriba. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esta es una tipología de una persona, de un hombre, de una mujer, ¿sí? De un hijo de Dios. Aquí Dios nos está diciendo varias cosas. Una persona, un mayordomo en este caso, sí, que estamos hablando de la mayordomía y todo lo que tiene que ver con las finanzas y Dios, no sigue consejo de malvados. ¿Esto qué quiere decir? Que sabes con quién te juntas, sabes con quién compartes lo que Dios te ha dado, sabes a quién le pides un consejo, ¿sí? ¿Con quién te asocias? De quién te dejas ministrar. No se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos. Los blasfemos son aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Y no es porque digan groserías, ¿no? Una blasfemia en contra de Dios es decir y no reconocer el poder de Dios. Eso es realmente lo que significa la blasfemia en contra de Dios. Atribuir a otra cosa excepto a lo que Dios hace. El 2 dice, sino que la ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ella. Es estar pegados con Dios en todo momento. Buscar su presencia, buscar su palabra, buscar su consejo. ¿Sí? Y dice que cuando llega su tiempo, da su fruto y sus hojas no se marchitan. Y todo lo que hace prospera. Cuando tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, cuando Jesús es el centro de nuestro corazón, tenemos sabiduría, tomamos decisiones correctas, nos juntamos con las personas que añaden a nuestra vida, ¿sí? Que nos empujan a nuestro llamado y a nuestro propósito, o que nos enseñan cosas que alimentan nuestra vida y edifican nuestra vida. Y no que por el contrario, a veces nos juntamos con personas que secuestran nuestra fe. Sus palabras son como piedras en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que ser sabios a quien damos acceso a nuestra vida y a nuestro corazón. Y vamos con el tercer versículo, que es Proverbios 11:25.
personas generosas, conscientemente y a propósito generosas, y ponemos en práctica el dar, el dar tiempo, el dar una palabra de aliento, el dar finanzas también, ¿sí? El servir, ser personas desprendidas, no personas que retienen para sí mismas. Entonces, estas personas, los que son generosos, prosperan, ¿sí? Dice la palabra de Dios que como tú mides, serás medido. Entonces, preguntémonos por qué no somos prósperos. ¿Cuál es nuestra medida de dar? Si damos poquito, recibimos poquito. Si damos mucho, recibes mucho. En la semilla que tú des, como se llame, tiempo, amor, finanzas, llámenle como ustedes quieran. Eso es lo que vamos a recibir. La siguiente, por favor. La prosperidad no solo son posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y bienestar del alma. Esta es la verdadera prosperidad, ¿sí? No tiene que ver nada con el dinero. Esa es ahí es cuando, aquí es cuando nosotros tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, renovar nuestra mente, ¿sí? Dejar que esas ideas del hombre, incluso de la misma iglesia, se aniden en nuestro corazón y que esas ideas nos desvíen de nuestro propósito y de nuestro llamado, porque yo creo que sí hay personas que se desvían por esto. ¿Por qué? Porque no conocen realmente cuál es el verdadero significado de la prosperidad de Dios. Y a veces yo creo que el enemigo entra en estos momentos y es cuando, si nosotros tenemos una falla o una deficiencia en nuestra vida, en nuestra identidad, ahí es cuando el enemigo se mete, ¿sí? Y es cuando se distorsiona el evangelio. Entonces tenemos que ser muy claros en lo que es lo que significa la prosperidad conforme a Dios, esa prosperidad divina, ¿sí? De la que hablábamos hace un ratito. Y me gusta mucho esta definición, que la verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Esa es nuestra riqueza, hermanos. Esa es nuestra verdadera riqueza, nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuando amamos a Dios porque nos ha perdonado, porque nos ha adoptado, porque ha restaurado nuestra vida. La palabra restauración, el otro día estaba meditando en eso, y la palabra descanso en inglés es rest, y la palabra restauración en inglés es restoration. Cuando Dios viene a nuestra vida, trae descanso. Cuando estamos en una comunión con Dios, hay descanso en nuestra vida. Esa es nuestra verdadera paz, ese es nuestro verdadero refugio, nuestra relación con Dios. Ese es nuestro verdadero valor. Nuestra riqueza es nuestra relación con Dios. Saber que Jesús dio su vida para que fuésemos libres. La que sigue, por favor. Y bueno, después de saber todo esto, qué es la prosperidad conforme a Dios y qué es lo que hace una persona para poder ser próspera, como nos decía Josué, como leíamos en Proverbios, ¿sí? Son personas que siguen, que caminan conforme a los preceptos y mandatos de Dios, que son diligentes, que son sabios, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hay prosperidad en ciertas áreas de nuestra vida? Específicamente en el área financiera. Podemos pensar muchas cosas, ¿no? Porque hay veces que decimos, bueno, es que yo sí hago esto, yo hago lo otro, y pues no veo una prosperidad o una bendición en mi vida, ¿no? La que sigue, por favor. No somos prósperos en ciertas áreas de nuestra vida y también en las finanzas por falta de conocimiento.
Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes de la ley. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Cuando nos dejamos llevar por, como dice la palabra, por vientos de doctrina y por estas nuevas ideas o ideologías de la iglesia, pues de que la prosperidad, si tú siembras, Dios te va a dar, y lo manejan de una manera que se distorsiona realmente el propósito de la palabra, ¿sí? Y mucha gente no se mete a conocer, no se mete a leer, y es por eso que somos desviados del camino. Dios efectivamente sí es fiel a su palabra a través de los diezmos, de las ofrendas y las primicias, que eso lo veremos ya en la siguiente clase, pero nosotros tenemos que estar entendidos en el fundamento de que, y ver la prosperidad desde el punto de Dios y desde su palabra, no desde lo que los hombres emocionados y que tampoco conocen están dando a entender que es la prosperidad. Sí, tenemos que guardar nuestro corazón y ser muy sabios de de no ser desviados y de no ser confundidos y de no ser engañados, ¿sí? Y yo creo que el diablo utiliza estas situaciones para, aparte de tener nuestro llamado, de confundirnos, ¿sí? Porque tienen que ver muchas cosas, bien, las emociones, a lo mejor una situación financiera difícil, ¿sí? Entonces la gente dice, no, pues me hablan de Dios, me hablan de que si pongo y me dan y como casi una tanda, y así Dios no opera, ¿sí? Dios no opera así. Los mandatos de Dios nos dan parámetros para vivir una vida plena y abundante. La ley de Dios, sus mandatos, traen orden y límites a nuestra vida. Nosotros como padres necesitamos ponerles límites a nuestros hijos. A lo mejor ellos de pequeños no lo entienden y, ay, ¿por qué? Y hay rebeldía a lo mejor en su corazón. ¿Por qué si yo quiero pasar para allá? No, porque si yo puedo, ¿sí? Pero Dios precisamente por eso puso mandatos, porque sabe que el corazón del hombre es engañoso. Y nosotros como padres ponemos límites a nuestros hijos por su propio bien. En su momento ellos lo entenderán, ¿sí? Así es, así Dios es con nosotros también. Hay mandatos, ¿por qué? Porque quiere guardarnos de nosotros mismos. Ese es el propósito. Nos ama tanto que nos dice, bueno, vamos a poner reglas del juego, vamos a poner estos mandatos para que haya bendición, para que haya orden, para que haya abundancia y para que tengas una vida plena. Ese es el propósito de la prosperidad de Dios en nuestra vida. Que disfrutemos lo que Dios nos ha dado, nos ha dejado. ¿A qué sigue, por favor? En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El poder de la cruz y el acto de la cruz, el pacto de la cruz, que Jesucristo dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, ¿sí? Ese hecho que Él hizo voluntariamente nos libró de la enfermedad, de la muerte y de la pobreza. Si nosotros conocemos esto y entendemos esto y esto es revelado a nuestro corazón, nosotros entonces viviríamos una vida próspera. Viviríamos sin pobreza, viviríamos sin enfermedad y viviríamos libre de la muerte. Pero en realidad esto se ha hecho carne en nuestro corazón. Hemos entendido que Cristo ya pagó por esto. Porque a veces seguimos viviendo con una mentalidad del pasado. Seguimos viviendo como pecadores,
o tenemos una mente de que no, pues es que no me merezco esto porque pues fui malo o porque pequé. Entonces no creemos en la redención de Cristo, en el acto, en el poder de la cruz del Calvario. Porque ese es el hecho que Él haya entregado su vida, significa que Él es nuestra garantía. ¿Sí? Cuando la enfermedad, la muerte, la pobreza, la miseria quiera venir en contra de nuestra vida, nosotros tenemos abogado que nos defienda. Y todos esos pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Esto nosotros tenemos que tenerlo en mente todos los días. Todos los días. Esto es lo que nos da acceso a vivir una vida plena en Dios y poder disfrutar de vivir en libertad emocional, libertad espiritual y una libertad financiera también. Dios no nada más nos bendice en el espíritu o en nuestra alma. Creo que hay una enseñanza incorrecta y errónea, que yo creo que es a nivel mundial. La iglesia tradicional ha enseñado que la pobreza y la religiosidad es buena. Y no, así no lo dice la Biblia. Es una mentalidad que se nos ha impuesto, yo creo que también por culturalmente. El que no, pues yo he escuchado muchas veces, yo creo que también ustedes han escuchado, ¿no? Pues cuando llegamos a una casa, pues te invito a mi pobre casa. No, es que en mi pobre casa, pues ahí es algo que nosotros, bueno, yo digo que yo ya no, ¿verdad? Pero que se ha abrazado la pobreza. Incluso en la religiosidad, se cree que ser pobre es ser más santo. Y no. Humildad. Es una falsa humildad. Cuando Dios nos habla de humildad es que nosotros tenemos que humillar nuestro corazón. Cuando voluntariamente decimos, Señor, mi vida es tuya y yo te obedezco. Esa es realmente la humildad que Dios está buscando. No carecer de recursos para vivir o vivir una vida paupérrima. Eso no le agrada a Dios. Dios no nos creó para eso. ¿Sí? La siguiente, por favor. Cuando nosotros caminamos en desobediencia, alteramos la voluntad de Dios. Esto está muy fuerte, pero es la realidad. Y no es porque Dios nos deje de bendecir, porque Dios respeta nuestras decisiones, ¿sí? Pero la desobediencia altera la voluntad de Dios. Al principio hablábamos que la voluntad de Dios es bendecirnos y prosperarnos, pero si nosotros caminamos para el lado contrario, es como decirle a Dios, bueno, pues no gracias, ¿no? Es como salirte de un paraguas. ¿Ves que empieza a llover? Pues te pones abajo del paraguas, ¿no? No, me voy a salir del paraguas porque me quiero mojar y porque está bonito y siento el agua fresca y pues entonces es cuando decide salirse de la bendición de Dios, ¿sí? Y es cuando uno se pone bajo maldición y no porque Dios nos maldiga, pero uno se pone bajo la maldición. El resultado de no conocer la voluntad de Dios en las finanzas nos lleva a comprometer principios, ¿sí? Y la consecuencia de esto es que hay ruina, deuda, pobreza y miseria en nuestras familias. E incluso puedo decir que en nuestras generaciones. El resultado de no conocer la voluntad de Dios en nuestras finanzas nos lleva a comprometer principios. ¿Y qué significa eso? A veces nos dejamos llevar por lo que dice el mundo, por lo que el mundo espera de nosotros, ¿sí? Que vistas, que gastes, que aparentes. Y a veces preferimos agradar al hombre en vez de agradar a Dios. Y ahí tomamos decisiones incorrectas con nuestras finanzas con ese fin. O decidimos no diezmar, decidimos no ofrendar, decidimos no dar primicias y pues caminar y decidimos aferrarnos y retener lo que nosotros producimos en vez de darle a Dios lo que le corresponde. Cuando comprometemos estos principios en nuestra vida,
nosotros abrimos la puerta a la ruina, a la pobreza, a la deuda y a la miseria. ¿Sí? La pobreza es una maldición, es un espíritu, es una forma de pensar, es una mentalidad, ¿sí? Es un estilo de vida, es un hábito. Y la pobreza se enseña. Por eso les comentaba hace rato que a veces pues en los países donde la iglesia tradicional pues tiene un peso importante, a veces se le enseña eso a las personas. ¿Sí? ¿Cuántas personas vemos que viven pobres, pero creen en Dios, ¿no? Y pues es que Dios me hizo así, Dios me hizo pobre. Pues no, Dios no te hizo pobre. Dios no nos hizo pobres. A veces nuestras decisiones nos ponen bajo esa pobreza. Cuando hay una maldición de pobreza operando en nuestra vida, es como si el tiempo se detuviera. No hay progreso, no hay avance. Al contrario, hay un decremento, ¿se dice? Un decremento, no hay éxito, hay pérdida, ¿sí? Pareciera que hay un hoyo en la bolsa, todo se va por ahí, ¿no? O se descompone una cosa y ya se descompusieron tres, ¿no? O hay una enfermedad y hay que pedir prestado, o siempre hay algo que sucede, hay vueltas y vueltas y vueltas y no se sale de ahí. Parece que el tiempo cuando hay una maldición operando, el tiempo se detiene, no hay prosperidad, no hay multiplicación en nuestra vida. Y tristemente, cuando nuestra vida no es próspera, no glorificamos a Dios. Nosotros como hijos de Dios somos representantes de Él en la tierra. ¿Cómo vamos a representar a Dios? ¿O cómo vamos a hablar de un Dios vivo, verdadero, proveedor, cuando nuestra vida está en ruina o cuando nuestra vida está en pobreza? Definitivamente esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dice Proverbios 24:34. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Así es la pobreza. Te deja en la lona. Te quita lo que tienes. Y no es porque Dios quiera que nosotros vivamos así. A veces nuestras decisiones nos ponen en esta posición. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener un concepto correcto de lo que es la prosperidad de Dios, ¿sí? La prosperidad financiera es una evidencia y es un resultado de tener una prosperidad divina en nuestra vida, ¿sí? Que buscamos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos es añadido. Y todo lo demás incluye salud, familia, gozo, recursos para proyectos que tienes, ¿sí? Para comprar tus cosas de tu vida diaria y aparte para bendecir a los demás. Eso realmente es vivir bajo la prosperidad y en la prosperidad de Dios, vivir en el shalom de Dios. Ahora, ¿cómo camina la prosperidad divina? Yo creo que tenemos que tomar decisiones correctas como en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional, en nuestra vida familiar. Yo creo que hemos estado hablando de este punto en las 4 clases, tenemos que retomar el camino, ¿sí? Poner nuestras prioridades en orden, ver en nuestro corazón realmente cuáles son nuestras prioridades. Dios es el centro de mi corazón, o es el dinero, o el trabajo, una persona. ¿Cuáles son mis prioridades? Para que nosotros podamos entrar y caminar en la prosperidad de Dios, tenemos que ser obedientes. Obedientes en los principios espirituales y financieros de Dios. No hay más. Tenemos que ser obedientes. Aquí no se trata de que
yo te doy, Dios, te doy una semilla y ya quiero que venga multiplicada. No, ese es el concepto que nos han vendido, pero así no opera Dios. Sí, Dios multiplica, pero la semilla lleva un tiempo para que crezca. ¿Sí? Y saben que Dios decide cuándo suelta la bendición y cuándo bendice, es porque Dios es soberano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos metemos en obediencia a sus mandatos y a sus principios espirituales, nos sometemos a esos principios familiares, ¿sí? Nos sometemos a la palabra de Dios con todo nuestro corazón y ponemos en práctica los principios financieros, es cuando hay bendición y prosperidad en la casa. ¿Sí? Es el resultado es un combo, es completo. No podemos dejar a Dios afuera de nuestras finanzas. Si decimos amar a Dios y si decimos ser discípulos de Jesús, tenemos que cumplir y obedecer los principios espirituales que leíamos hace rato, caminar en su palabra, meditar en su palabra, poner en práctica. Y entonces seremos prósperos y tendremos éxito, así como lo dice Josué. ¿Sí? Y aquí puse diezmo, ofrenda y primicia. Son 3 mandatos de Dios en su palabra para que fuésemos prosperados. ¿Sí? Estos los vamos ya a explicar la siguiente clase, bueno, las siguientes clases, porque realmente es extenso la enseñanza de cada uno de ellos, pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena conocer el corazón de Dios y el por qué Él instituyó el diezmo, la ofrenda y la primicia. Y como lo decía en un principio, su propósito es que nosotros seamos bendecidos. ¿Ustedes creen que Dios necesita dinero? Pues no. Él es el dueño del oro y la plata. Pero cuando nosotros somos obedientes con un corazón correcto delante de Dios, entonces somos exitosos y somos prósperos. ¿Sí? Y para cerrar vamos a leer Eclesiastés 5, 18, 19. Y dice, aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Que nosotros podamos disfrutar con salud las riquezas que Dios nos da es un regalo. ¿Sí? Hay personas que tienen dinero y no son prósperas. Ahí hay la diferencia. Hay personas que son ricas y no son prósperas. Recuerdo, en la semana estaba platicando creo que con mi hijo, y hablábamos de su abuelita Oli. Porque él me preguntaba que quién era el hombre más rico de México. Y yo le explicaba que es Carlos Slim. Y que yo recordaba que cuando era niña, yo creo que tendría como unos 6, 7 años, y mi mamá trabajaba. Y algunas tardes yo llegaba a acompañarla a la casa de una señora, y mi mamá la dializaba. Y yo me llevaba tenía una tele chiquitita, muy pesada de blanco y negro, y ya llegábamos a la casa, una casa muy bonita, era un departamento en una colonia, pues cara, de aquí de la Ciudad de México. Y pues yo llegaba, me sentaba ahí pues en una silla, en una mesa, y mi mamá trabajaba, y yo la esperaba y después nos íbamos. Pues resulta que esta señora era la esposa de Carlos Slim, el hombre más rico de México, ¿sí? Y con todo su dinero, yo creo que en ese tiempo no tenía el dinero que ahora actualmente tiene, pero era un hombre con dinero. Y aún así, con todo su dinero, no pudo pagar para que su esposa sanara. Su esposa falleció unos años después, ¿sí? Y yo le decía a mi hijo, es que no se trata de cuánto dinero tienes, sino se trata de que realmente tu vida sea plena en Dios.
y que entiendas por qué estás aquí en esta tierra. ¿Sí? Entender que tienes un llamado de parte de Dios, que Dios te ha escogido. Tener riqueza en estos días es tener salud, tener una familia, tener tu familia completa, ¿sí? Tener trabajo, eso es una bendición y ser agradecido por ello. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto al dinero. El dinero, aquí en este versículo nos los dice, ¿sí? Es bueno recibir riquezas de parte de Dios. No tenemos que estar peleados con el dinero, porque Dios lo hizo para que lo usemos, ¿sí? Pero la diferencia es qué le vamos a decir al dinero que haga, o vamos a esperar a que el dinero nos diga qué tenemos que hacer. El otro día leí una frase que me gustó que dice, no cuentes tu dinero, cuenta con Dios. Tenemos que poner realmente nuestro corazón en Dios para que nuestra vida sea completa, para que nuestra vida sea plena. Amén. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Sí, pues. Y como desde un principio dijimos, este es un tema y es una condición del corazón. Yo creo que todas las clases nos han confrontado, ¿sí? En la condición y las intenciones de nuestro corazón. Yo creo que más de uno nos hemos encontrado que a veces la intención o el conocimiento que teníamos no era el correcto o estaba distorsionado, ¿no? O hay cosas que Dios nos ha llamado a hacer y no hemos hecho. Esto se trata de la condición de nuestro corazón. Y como dice Mateo 6:21, pues donde esté tu tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Jesús, está en Dios, ahí está nuestro tesoro. Esa es realmente nuestra riqueza, nuestra relación con Dios, nuestra paz en Dios. Amén. Pues vamos a cerrar orando, que podamos conocer a Dios, que podamos conocer más de su palabra, para que no nos extraviemos. ¿Sí? Este versículo de Oseas 6:4 o 4:6, que dice que el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, falta de conocimiento de mí. ¿Sí? Tenemos que conocer a Dios. Esa es nuestra primera prioridad, conocer a Dios. Y entonces podremos ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra relación matrimonial, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones personales, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque tú nos has redimido de la ley, nos has redimido de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. Gracias, Jesús, porque tú viniste a quitar todo yugo de nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas revelación a nuestro corazón en este momento. Quita todo velo de nuestros ojos, quita todo velo de nuestro corazón, quita toda escama de nuestro corazón que nos ha endurecido. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos tomado decisiones incorrectas en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. No te hemos dado el lugar que te mereces, Padre. Perdónanos. Hoy queremos regresar, Señor, a esos principios, Señor. Queremos regresar, Señor, ese primer amor, a que tú, Jesús, tomes el trono de nuestro corazón, porque tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro pan de vida, tú eres nuestro alimento, Jesús. Tu palabra, Padre, nos sustenta y nos vivifica. Esa es realmente nuestra riqueza, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que traigas esa revelación a nuestro corazón, Señor, que nuestra dependencia viene de ti y no de nosotros mismos, Padre, ni de nuestras ideas, ni de la capacidad que tú nos has dado para hacer las cosas. Ayúdanos, Dios,
Ayúdanos, Señor, a poner y a inclinar nuestro corazón a ti todos los días de nuestra vida, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tú alinees, Señor, ayúdanos a alinear nuestro corazón hacia ti, Padre. Ayúdanos a alinearnos a tu palabra, Señor. Pon el querer como el hacer, Padre, para seguir los preceptos y los mandatos que tú nos has puesto, Señor, en tu palabra. Señor, danos un espíritu enseñable, Señor. Hoy renunciamos a toda rebeldía, Señor, en nuestro corazón, Señor. Hoy cancelamos todo pacto con el enemigo, con el mundo, con el dinero, con el Dios Mamón, en el nombre de Jesús, Señor. Cortamos toda relación, Señor, con el mundo, Señor, y con el amor al dinero, Señor. Hoy renunciamos, Señor, al amor al dinero, Señor. Reconocemos, Señor, que lo que tenemos es tuyo y te pertenece, Señor. Es por ti y para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu sabiduría divina, Señor, Padre, inunde nuestro corazón, Señor. Transforma nuestra mente, cambia nuestros pensamientos del pasado, de pobreza, Señor, de miseria, de ruina, de avaricia, de codicia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, limpia todo aquello, Señor, Padre, que nos impide crecer y nos impide disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Padre, hoy nos despojamos, Señor, de esas cadenas, Señor, que nos detienen, Padre. Hoy nos despojamos de esa ropa de amargura, Señor. Nos despojamos, Señor, de todo aquello, Señor, que nos impide disfrutar, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos a toda verdad, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos orado, Señor, con un corazón incorrecto conforme a las finanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus principios, Señor, que es el diezmo, la ofrenda, Señor, Padre, y las primicias, porque sabemos que los que seremos bendecidos seremos nosotros, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, aunque nosotros a veces no somos fieles, Señor. Pero gracias, Señor, porque no te das por vencido con nosotros y nos sigues instruyendo y nos sigues enseñando con tu amor y con tu paciencia, Señor, como si fuésemos niños, Señor. Tu amor, Señor, nos abraza, Señor. Sabemos, Señor, que tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, y sabemos que tenemos una nueva oportunidad, Señor, para poder vivir en esa prosperidad divina, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Declaramos y te pedimos, Señor, que seamos tierra fértil, Señor, y que nos mires con agrado, Padre, para que podamos llevar un fruto agradable delante de tu trono, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.